Esto ha generado una cantidad enorme de comentarios, gente que defiende a capa y espada a Donald Trump, gente que lo odia. Hubo allá afuera de este juzgado, de este lugar en Nueva York, en donde estaba siendo acusado Donald Trump, pues dos manifestaciones encontradas. Los que decían con una camisa negra y letras blancas, arresten a Trump, y los que estaban ondeando banderas del presidente y lo defendían a capa y espada. Tengo en la línea telefónica a una de las mejores analistas internacionales en este país, a quien pues queremos y admiramos muchísimo, Brenda Estefan. Gracias por tomarme la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Bonito día. Querido Luis, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa. Oye, cuéntanos un poco sobre el caso Trump. ¿Qué lees en todo esto? ¿En qué puede acabar, Brenda? ¿Cómo viste el espectáculo? Al final de cuentas, un show. Pues sí, para alguien que había estado en la Casa Blanca durante 4 años, que lo habíamos visto en la oficina oval despachando con jefes de Estado, ahora verlo en la corte de Manhattan compareciendo, pues realmente parece una imagen de reality show, lo cual nos sorprende siendo Donald Trump el hombre excéntrico que tantas reglas ha roto a lo largo de su paso por la vida pública, pues quizás pareciera ser uno más de los episodios. Sin embargo, para la historia estadounidense sí se marca un hito porque, como bien señalabas, es la primera vez que un expresidente enfrenta formalmente cargos penales. Y entonces, pues eso hizo que los medios de comunicación se volcaran a cubrir este evento y que pues se trate de buscar entender cuál será la repercusión de este juicio. Por un lado, se ha repetido que no impediría, incluso si se le declara culpable, no impediría el que el expresidente busque la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Uno pensaría que un juicio, etcétera, podría empañar su imagen, su popularidad, pero no ha sido así. En realidad, en las últimas semanas, de hecho, ha crecido la popularidad de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Hemos visto cómo se han multiplicado las señales de apoyo y cómo han cerrado filas los liderazgos republicanos en torno a él, incluso gente que normalmente eran opositores de Trump, como el senador Mitt Romney, que votó en las 2 ocasiones para destituirlo en el Congreso estadounidense, pues salió a decir que esto era un uso faccioso de la justicia. Lo mismo Mike Pence, el ex vicepresidente, su competidor, su rival, Ron DeSantis, el gobernador de Florida. De manera que los liderazgos republicanos realmente cerraron filas en torno a Donald Trump, pero también la base que hoy 54% de los republicanos consideran que Donald Trump es el mejor candidato a la presidencia de Estados Unidos que podría tener su partido. Esto es muestra de que Donald Trump sigue siendo el centro del universo político republicano, Luis. Oye, Brenda, explícanos un poco el delito por el que se le acusa, porque, a ver, uno puede pensar en la moralidad y pues eso de tener relaciones sexuales con una actriz porno y luego pagarle para que no diga nada, pues a lo mejor podrá ser pues inmoral para mucha gente, pero no pareciera que sea ilegal. ¿Por qué es ilegal? O sea, ¿por qué el tema de que le haya dado dinero, que a final de cuentas pues era dinero que entendemos probablemente privado, representa un delito? ¿Cómo entendemos ese asunto? Pues mira, fueron $130,000 los que salieron en el contexto de campaña en 2016 como gasto de campaña de algunas de las organizaciones de Donald Trump y las empresas de Donald Trump hacia las cuentas de su abogado personal, Michael Cohen, quien realmente fue el que hizo el pago directo a Stormy Daniels, la actriz pornográfica de la que estamos hablando. Entonces, lo que argumenta el fiscal de Manhattan es que Donald Trump falsificó los récords comerciales de sus empresas para justificar ese pago, que les puso otros conceptos, digamos, y un agravante de esto, que es que ese falsificación de récords comerciales, de registros comerciales de sus empresas, se hizo para cubrir un segundo crimen, digamos, que sería comprar el silencio. Entonces, que sumados estos dos, lo convierten en un acto ilícito que es merecedor de pena hasta por 4 años de prisión, cada uno de estos cargos. Algunos de ellos
se ha visto que son un poco repetitivos porque básicamente lo que dicen es se hizo una falsificación de este registro, de este otro, etcétera. Eso es lo que lo lleva. Claramente, Luis, me parece que hay acusaciones más graves en el horizonte para Donald Trump, el asalto al Capitolio, la retención de documentos en Mar-a-Lago, la tentativa de modificar los resultados en Georgia, por ejemplo. En realidad, siendo honestos, el caso que nos ocupa, el de Stormy Daniels, no es el más grande ni el caso del siglo. Claro, si la justicia prueba que hay una falta, la ley es la ley y nadie debe estar por encima de ella, incluido Trump, no es que lo justifiquemos, pero es relativamente fácil para su equipo argumentar que es una cacería de brujas, un complot político, y sobre todo porque en Estados Unidos los procuradores de justicia son electos y tienen partido político. En el caso de Alvin Bragg, el actual procurador de Manhattan, es un procurador demócrata. Y eso pues le da herramientas, digamos, a los republicanos para que ellos levanten esta polvadera de suspicacias, etcétera, ¿no? Para martirizarlo, ¿no? Para hacerlo, pues a final de cuentas, el mártir, el tipo que está siendo procesado porque no quieren que llegue a ser presidente. Oye, pero, a ver, en este asunto, dinos algo, Brenda, ¿puede ir a la cárcel? O sea, ¿sí podría terminar en el bote Donald Trump si es encontrado culpable de estos asuntos? ¿Nos decías 4 años de cárcel incluso? Ese es el máximo por cada uno de los cargos, pero también habría posibilidad de fianza. Entonces, realmente yo creo que no vamos a ver por este caso a Donald Trump tras las rejas. Habrá que ver en las próximas semanas cómo van cuajando los diferentes casos, particularmente el tema de Georgia y de la insurrección en el Capitolio, porque eso sí le conculcarían sus derechos políticos. El actual no. Los otros sí, y podrían tener un impacto en la carrera presidencial. Entonces hay que ver cómo, digamos, se va deshojando esta margarita en las próximas semanas y meses, sobre todo porque en julio del año que entra ya conoceremos oficialmente el nombre de candidato a la presidencia de Estados Unidos. Oye, y puede ser candidato, ¿no? O sea, no le impide ser candidato, puede ser candidato, e inclusive si ganara, ¿qué pasa? O sea, el juicio se queda pendiente, ¿tienen fuero allá los presidentes o tiene que ir a la justicia? Yo creo que es probable que incluso el juicio se extienda hasta después del proceso interno republicano. Entonces es difícil. Por este juicio, Donald Trump no se tiene que presentar ante las autoridades hasta diciembre de este año nuevamente, hasta inicios de diciembre de este año, ¿no? Y los debates de las internas republicanas comienzan en agosto de este año. Entonces, realmente van a seguir su curso de manera paralela las dos cosas, pero este juicio en particular no lo inhabilitaría de competir por la presidencia. Lo que sí, lo que tú has dicho, pues lo va a utilizar políticamente. Ya sus asesores de entrada empezaron a levantar recursos, a pedir más recursos para enfrentar estos juicios. Y en 24 horas tras el anuncio de que Donald Trump había sido inculpado, recibieron $4 millones adicionales en la campaña. Es decir, están ampliando sus fondos, mandaron a hacer tazas de Yo estoy con Donald Trump, playeras, etcétera, y como bien decía Luis, lo van a martirizar porque así les conviene. Y el mensaje de ayer en la noche es prueba de ello. Es un mensaje que más que hablar del juicio, habla totalmente del contexto político estadounidense y pues reitera esta idea de que él está siendo víctima. En realidad, pues si vemos el récord de Donald Trump y de sus compinches, digamos, de quienes trabajan con él, su ex jefe de campaña, su abogado personal, su asesor de seguridad nacional, muchos de ellos están hoy tras las rejas o enfrentan también cargos penales. No sorprende que un hombre y un equipo que han hecho de la mentira su forma de operación, pues terminen enfrentando cargos penales. Donald Trump tiene problemas con la justicia desde finales de 1970, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora es expresidente y bueno, sí, ciertamente nunca había sido formalmente vinculado a proceso como lo fue el día de ayer y pues eso hace que tenga particular interés los estadounidenses y los medios estadounidenses en cubrir este tema. Vamos a seguir muy de cerca este asunto y mil gracias, Brenda, por tomarnos la llamada, regalarnos estos minutos aquí en MBS. Estamos en comunicación si nos das oportunidad.
Claro que sí, Luis, con todo gusto. Esta saga está comenzando. Vamos a ver muchos más episodios sobre este mismo tema seguramente. Oye, no quiero desaprovechar la oportunidad. Rápidamente un comentario en torno a un tema que de hecho creo que es el que debería de ser la portada internacional, pero bueno, pues es que es Trump, es el espectáculo, es el show. Pero este asunto de que Finlandia ahora es parte de la OTAN, que se ha afiliado a la OTAN y que no pone muy de buenas a Vladimir Putin, ¿nos puedes dar algún comentario al respecto del tema? ¿Qué representa para el conflicto que estamos viviendo? Pues sí, finalmente ayer, después de menos de un año de haber solicitado el ingreso a la OTAN, Finlandia es formalmente admitido dentro de la Organización Transatlántica, se convierte en el miembro número 31 y en el país cuyo ingreso fue más expedito, por lo menos en la historia reciente de la organización. No fue el caso de Suecia, que también había solicitado la adhesión, pero que Turquía y Hungría se han opuesto a ella. Finalmente Finlandia sí transita y bueno, tiene una frontera de más de 1.300 kilómetros con Rusia, lo cual hará que la frontera entre el territorio ruso y un país de la OTAN sea más del doble de la que existía. Pues un efecto boomerang que evidentemente Putin no deseaba, es un golpe político desde luego para Putin, pero me parece que no es la OTAN buscando pleitos, sino más bien es Finlandia buscando protección. Vimos cómo a unos días de la invasión la opinión pública finlandesa, que siempre había sido muy reticente a unirse a la OTAN, pues aumentó de manera dramática en unas cuantas semanas y de manera pues prácticamente en un proceso acelerado se aprobó en el Congreso que se solicitara esta adhesión. Finlandia ya tiene un trabajo muy coordinado con la OTAN a través de un instrumento que se llama la Asociación por la Paz. Los cambios inmediatos serán algo limitados, digamos, pero sí se abre una nueva posibilidad de cooperar entre los países nórdicos, se amplía el frente, digamos, de cara a Rusia, y pues Rusia ha amenazado, pero me parece que está muy ocupada en Ucrania y lo que reduce el potencial de problemas militares entre Rusia y Finlandia en el corto plazo, al menos en este momento. Habrá que ver cuando la guerra en Ucrania termine cómo se organiza la relación en esta frontera entre Finlandia y Rusia. Y bueno, Finlandia es un pequeño país, pero tiene un ejército importante para el tamaño de su territorio, 12,000 efectivos profesionales, más 8,000 reservistas, y pues sí es un dique más en esta barrera que se ha construido entre Rusia y Occidente. Gracias, Brenda, te mandamos un abrazo y estamos en comunicación. Buen día. Gracias a ti, estimado Luis, igualmente. Es Brenda Estefan.